Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a cargar la primera actividad en línea, la cual, la vamos a comentar al final de esta presentación. El objetivo de este video es dar un breve repaso a el tema de sistemas de tuberías, que, como hemos comentado en nuestras últimas clases presenciales, básicamente tenemos tres tipos: en serie, en paralelo y en ramificadas. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas de tuberías en serie. Antes de comenzar, vamos a contextualizar un poco el objetivo, y esto sí es importante que nos quede muy claro, porque es uno de los conocimientos que ustedes deben de tener bastante entendidos sobre esta experiencia educativa, que es hidráulica de tuberías y canales. Básicamente, el curso trata sobre el estudio de dos tipos de flujos. Recuerden que el flujo es fluido en movimiento, y en el caso de las tuberías vamos a hablar de flujo a presión o flujo en presión, como indica aquí este esquema. Mientras que en el caso de los canales vamos a hablar del flujo en lámina libre. Propiamente también se le llama como flujo por gravedad. La diferencia que hay esencialmente entre un tipo de flujo y otro es que en el caso de las tuberías, la presión tiene un valor, vamos a decirlo así, omnidireccional, es decir, tiene un valor específico al interior de la tubería, pero la forma en cómo esta presión actúa trata de abrir, por así decirlo, el conducto que está llevando el agua. Es por eso que aquí está especificado que la presión está como que actuando del interior de la tubería hacia el exterior. En el caso de un flujo en lámina libre, típico de un flujo en canales, vamos a poner un ejemplo un poco más concreto: un alcantarillado sanitario o un alcantarillado pluvial. Podemos tener el caso de que hay un conducto que tiene la misma forma circular, al igual que acá, solo que aquí el agua, el líquido en cuestión, no ocupa completamente toda la sección, y por lo mismo la presión que está actuando en este caso de flujo es diferente. Aquí tenemos un tipo de distribución que es hidrostática, mientras que acá tenemos un tipo de presión que es hidrodinámica. Recapitulando entonces, cuando hablemos de tuberías en hidráulica, vamos a decir que es todo aquel conducto que conduce algún líquido por acción principal de la carga de presión, ¿sí? Y esta presión es la que puede permitir que haya flujo de un punto bajo a un punto alto. Típicamente hemos visto ejemplos de cómo el agua fluye desde un punto elevado a un punto bajo. Por mencionar alguno muy sencillo, el agua desde un tinaco, cómo fluye a través de tuberías hacia los distintos muebles al interior de una vivienda. Pero en casos un poco ya hablando de sistemas grandes, podemos hablar del flujo que hay desde un tanque elevado de agua que distribuye por gravedad hacia una red de distribución de alguna ciudad o de alguna localidad. Sin embargo, también existen casos en donde es posible que el agua que se encuentra en un punto bajo puede llegar a un punto elevado, y eso es gracias precisamente a la carga de presión que lo permite. Luego entonces es importante tener claro que esta presión, que es benéfica porque nos permite hacer fluir el agua de un punto a otro, por otro lado también es algo que tenemos que tomar en cuenta en el diseño, porque esa misma agua, al sujetarse a una cierta presión, pues va a tratar de abrir, por así decirlo, ese conducto. Esto explica por qué nosotros, cuando hablamos del conducto a presión, del flujo a presión, no podemos proponer únicamente el diámetro de la tubería que permite el conducir ese gasto, sino también debemos observar cuál es la resistencia que en un momento dado puede tener a los esfuerzos que tratan de abrir esa tubería. Aquí esta es una aplicación del tema de tensión circunferencial, que ese se aborda en hidráulica básica. Bien, cuando nosotros queremos analizar un tipo de estos problemas, generalmente lo que nosotros buscamos es determinar el diámetro de un conducto, ¿sí?
los problemas generalmente se enfocan a revisar o a diseñar. Vamos a recordar un poco los distintos tipos de energías que permiten el flujo en un líquido, en un fluido. En este caso, bueno, aquí tenemos representado la ecuación de la energía o también las partes que componen el teorema de Bernoulli. Recuerden que el teorema de Bernoulli habla de que el flujo en un fluido al interior de una tubería pues se compone de la suma de tres tipos de energías. Una de estas energías es la energía potencial, otra es la energía de presión y otra es la energía de velocidad. La suma de estas tres energías nos dan una energía total, que es la que está aquí indicada, y que esta energía es la que permite que el flujo se establezca desde este punto hasta este otro. Recuerden que siempre vamos a tener un flujo desde donde hay una mayor cantidad total de energía a donde hay una menor cantidad de energía. En este caso, el flujo se establece desde el punto 1 hasta el punto 2 porque en el punto 1 tenemos una cantidad de energía mayor. Observen que los tipos de energía pueden cambiar, sin embargo, la suma total de las energías son las que nos van a permitir que haya flujo de un punto a otro. Esto lo comento porque pudiera a veces darse la idea de que si se reduce o que si en este punto, por decir algo, tenemos una carga de energía de presión mayor que este otro, se podría pensar que el flujo estaría invertido, pero tendríamos que observar cómo están también los otros tipos de energía contribuyendo a el flujo en total. Bueno, pasando ya propiamente al tema de un sistema en serie. Un sistema en serie es un arreglo de tuberías y accesorios que van a conducir mediante un flujo a presión de un punto a otro un determinado gasto o caudal. Ahora, esa conducción siempre la vamos a hacer, puede ser con un diámetro específico y un determinado número de accesorios, o podemos variar distintos tipos de diámetros o distintos tipos de accesorios. Aquí lo importante que tenemos de tener en claro es que en un sistema en serie lo que importa es que estamos manteniendo un gasto constante, ¿sí? Vamos a mantener siempre un gasto constante, es decir, un flujo permanente. Aquí tenemos especificado, bueno, esquematizado más bien, un sistema en serie en donde hay dos tuberías que conducen un determinado gasto caudal. Aquí estamos indicando que hay un primer depósito con un cierto nivel de agua en donde se le extrae un cierto gasto caudal Q, el cual transita por esta tubería, un primer tramo de tubería, que es de un diámetro pequeño, y después pasa por un diámetro mayor, el cual, bueno, llega hasta otro depósito que está en un punto topográficamente más bajo. En este caso el gasto que está conduciendo es el mismo que tenemos en la parte del primer tramo que en el segundo tramo. Bien, aquí tenemos un planteamiento de solución en un sistema de tubería en serie. Aquí lo importante que debemos de tener presente es que tenemos dos depósitos, o bueno, dos puntos en donde ciertas condiciones son conocidas. Aquí, por ejemplo, puedo decir que en este punto de interés yo puedo establecer que hay un cierto nivel de agua y este nivel de agua con respecto a un nivel de referencia me puede dar una cierta energía potencial o Z. Acá en este otro punto igual puedo hacer el mismo razonamiento. Dado que este punto está más elevado que este otro, yo puedo concluir que donde hay una mayor cantidad de energía potencial con respecto a un eje de referencia, aquí no lo estoy indicando, pero podría ser donde estoy pasando en este momento el cursor, nos indicaría que hay un valor mayor desde aquí hasta acá. En este punto no habría una cantidad de energía adicional, muy probablemente solo tendríamos la energía potencial, pero esto permite que se establezca un flujo a través de esta tubería. En este tramo de tubería estamos al revés. Aquí tenemos un diámetro mayor en la primera parte y un diámetro menor en la segunda parte. Cuando el agua fluye desde este depósito a través de esta tubería, existen pérdidas de energía. Ya ustedes ya lo saben, son pérdidas de energía generales y más pérdidas de energía locales. Esto es lo que vamos a llamar
la pérdida de energía que ocurre al transitar el agua desde este depósito a través de este conducto 1. Y de manera análoga vamos a tener también esta otra pérdida de energía en el conducto 2. Estas dos pérdidas de energía van a sumar una pérdida de energía total desde el depósito 1 hasta el depósito 2, que vamos a llamar en este caso H, que es lo que estamos aquí ejemplificando. Aquí es importante tener presente que la cantidad de energía que se requiere para que pueda establecerse el flujo desde este punto hasta este otro debe ser tal que pueda permitir el flujo entre este desnivel. Entonces, la suma de las pérdidas de energía en el tramo 1 más las pérdidas de energía en el tramo 2 nos darán una cantidad de energía total que es la necesaria para que se pueda establecer el flujo desde este punto hasta este otro. Entonces, las pérdidas, o vamos a decirlo así, el desnivel H que hay entre estos dos niveles de agua, dado como está considerado este arreglo, va a ser igual a la suma de las pérdidas de energía en el primer tramo más las pérdidas de energía en el segundo tramo. Aquí quiero hacer la aclaración, estamos planteando que toda la energía se disipa, sin embargo pudiera darse el caso que a lo mejor en el punto en el cual el agua entra en este otro depósito, pudiéramos tener pérdidas de energía diferentes o menores, ¿sí? Otro aspecto a tomar en cuenta aquí es que el gasto que está escurriendo desde este depósito a este otro es constante, es decir, el gasto que hay a lo largo del tramo 1 es igual a lo largo del tramo 2, solamente que hay condiciones diferentes, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a pensar que hay un diámetro mayor y aquí hay un diámetro menor, ¿sí? Entonces, si establecemos la ecuación de la continuidad, pues aquí tendríamos para un determinado gasto una velocidad relativamente menor a la que tendríamos en este otro, donde tendría que ser una velocidad relativamente mayor, pues para compensar la ecuación de la continuidad. Ahora, no todos los conductos los podemos hacer fluir el agua o el líquido a la velocidad que se nos antoje. Existen diversos límites, un límite mínimo que por abajo de este valor puede haber un proceso de sedimentación que no es deseable en las líneas de agua, en las tuberías, o que por encima de esta otra velocidad pueda haber un proceso de erosión interna que va a reducir la vida útil de las tuberías. Entonces, esto es importante a la hora de que ustedes propongan o diseñen, deben de tener claro que dependiendo del tipo de material que sea su tubería, deberán de sujetarse a no exceder la velocidad máxima, ni tampoco permitir un flujo de trabajo por debajo de una velocidad mínima. Recuerden también que en este caso las pérdidas de energía generales suelen ser las más relevantes, generalmente en conducciones largas, en tuberías largas, para lo cual, bueno, necesitamos utilizar como fórmula de resolución de las pérdidas la ecuación de Darcy-Weisbach, o sea, que ya la vimos en clase, y que para poder obtener, aplicar esa ecuación, requerimos el factor F, ¿sí? El factor F, que es el coeficiente de fricción. ¿Y cómo obtener ese coeficiente de fricción? Recuerden, tenemos que relacionar dos variables. El número de Reynolds en la parte horizontal, con la cual nosotros vamos a escoger el valor que le corresponde. Subimos a lo largo de la línea recta que ese valor le corresponde. Y por otro lado, utilizamos la rugosidad relativa. Recuerden que entramos por este lado para el cálculo de la rugosidad relativa y seguimos la trayectoria de la curva correspondiente, o si no estamos en una curva en particular, bueno, donde estaría aproximadamente esa curva, para que en el cruce de este valor del número de Reynolds con el de la rugosidad relativa obtenemos el valor que le correspondería, por ejemplo, a el coeficiente de fricción. Aquí, bueno, soy consciente que a lo mejor hemos perdido un poquito de habilidad para poder calcularlo, pero les pido que por favor lo hagan, y si tienen todavía alguna duda, bueno, háganmelo saber para que sea más sencillo obtener este valor.
Bien, es importante que tengan presente el uso del diagrama de Moody para las pérdidas generales. Existen otras ecuaciones también.